del PAN. El PAN nunca soñó convertirse en un partido de Estado. El PAN combatió al partido de Estado. No está en la naturaleza del PAN. Al revés, lo que necesitamos es que todos avancemos hacia adelante, que todos los partidos sean más democráticos y que haya una interacción en donde el espacio del gobierno sea el espacio del gobierno, haya una ley de servicio civil que se aplique, haya profesionalización de los funcionarios públicos, la sociedad esté protegida por la profesionalización de los funcionarios públicos ante la alternancia. La normalidad democrática es de alternancia. A veces gana un partido, a veces gana el otro, y a veces gana el otro, y a veces gana el otro. Así es la normalidad democrática. Pero la alternancia no tiene por qué poner en riesgo la gobernación. Y para que no ponga en riesgo la gobernación, necesitas profesionalizar a los funcionarios. Entonces, la cantera de los funcionarios no son los partidos políticos, son las profesiones. Es la profesionalización, es la legislación de servicio civil. Si las cosas no se hacen así, siempre corre un enorme riesgo el aparato del Estado en volverse ineficiente, siempre. Porque hay áreas del aparato del Estado que necesariamente son especializadas. Tú en los temas del agua, lo mejor es que estén ingenieros hidráulicos o ingenieros civiles o ingenieros. Pero hay áreas del ejercicio de la función pública que requieren un grado de especialización, que no tienen que ver con las ideologías partidistas. Entonces, esto que tiene que ver con una evolución del régimen político a la cotidianeidad de la normalidad democrática, nos está costando trabajo aprenderlo. ¿Y por qué nos está costando trabajo aprenderlo? Porque el espejismo del modus operandi del siglo XX pesa mucho. Pesa mucho. Construir acuerdos en la normalidad democrática es más difícil. Es más difícil. Pero no es imposible. Requiere una voluntad de construcción de acuerdos. Y esa voluntad de construcción de acuerdos requiere una mecánica. ¿Por qué hablo de la mecánica? En relaciones internacionales, y aquí hay varias personas que han trabajado el aspecto internacional, en la teoría de la negociación, en diplomacia, si tú quieres entenderte, empiezas por los temas más fáciles. Para que vas dialogando y vas acordando los temas fáciles. Luego vas por los temas regulares. Cuando llegas a los temas difíciles, ya tienes que poner sobre la balanza si te resulta más caro pararte por el nivel de acuerdos a los que ya llegaste. Así, eso forma parte de una clase. En la clase de teoría de la negociación es una clase. Si tú empiezas por los temas más difíciles, ya no hubo ni reunión, ya no alcanzaron ni a servir el café. ¿Por qué les platico esto? Porque si el sector empresarial está interesado en la reforma laboral, piensen qué cosas de la reforma laboral le puede interesar al mundo obrero. Porque si solo empiezan a pensar sobre las cosas que les interesan a ustedes y se les olvidan las cosas que les interesan al mundo obrero,
A lo mejor no logramos ni que se sienten. Y en el caso nuestro, nosotros estamos dispuestos a facilitar el diálogo. Tenemos una bancada en donde hay dirigentes empresariales, en donde hay empresarios y en donde hay dirigentes obreros. Somos una bancada que hacia su interior puede generar vínculos de reflexión sobre un tema que yo sé que les interesa. Lo sé desde la 58 legislatura. Compañeros de mi bancada firmaron una iniciativa. No fuimos nosotros los que no pusimos nuestro granito de arena, ¿eh? Lo que es importante es que se conciban reformas que no afecten derechos. Y esto es un esfuerzo de negociación, de diálogo, de negociación y de comprensión de la contraparte. Yo creo que tanto el sector empresarial como el sector obrero del mercado formal de trabajo tiene un enorme desafío que es el mundo informal. Creo que hay muchas cosas que reflexionar. Las mujeres trabajadoras, por ejemplo, traen muchas ideas. A mí personalmente y a la gente de la Confederación Nacional Campesina nos interesa el régimen laboral de los jornaleros agrícolas, que pensamos que como está en la ley es medieval. ¿Por qué es medieval como está en la ley? Entonces, hay muchas cosas que tenemos identificadas, pero hay que ver qué cosas le interesan al mundo obrero, qué cosas le interesan al mundo empresarial y si en un esquema de diálogo y de aproximaciones se puede armar una concertación que implique que el conjunto del sector gane. Es muy difícil pensar en una reforma laboral donde solamente gane una parte del sector, porque la otra parte del sector va a poner una enorme resistencia. Y en el país no estamos ahorita como para un conflicto obrero patronal, ¿eh? O sea, también vamos a ser sinceros, el nivel de tensión en el país es demasiado fuerte como para que un tema legislativo adicione el nivel de tensión. Entonces creo que tiene que haber un esfuerzo de reflexión, de valoración y de aproximaciones que nos permita tener un horizonte claro. Pero volviendo al punto medular, la construcción de una coalición gobernante tiene que encontrar un ambiente propicio. ¿Y qué es un ambiente propicio? El que la opinión pública y quienes generan opinión premien la capacidad de diálogo. El que la opinión pública facilite los procesos de diálogo. El que no se castigue al político dialogante. Y en México se desacredita el estilo dialogante. Se estigmatiza. Aquí, ya se fueron a entender al oscurito. Así es. Eso de ya se fueron a entender al oscurito es una frase para descalificar toda capacidad de entenderse con un tercero o con un distinto. El rechazo a lo distinto. Ese es un tema muy profundo. Porque si no se premia el estilo dialogante, si se estigmatiza, pues evidentemente entonces parecería que el estilo cerrado, el estilo rijoso, el estilo agresivo es el que es el correcto. Y ese estilo lo que hace es polarizar. Y tenemos varios años atrapados en la polarización.